A ver, ayer cuando terminamos la conferencia de prensa que dio el presidente de la República explicando estas nuevas medidas de restricción que se iban a dar según las regiones y los índices en cada una de ellas de contagios, sentimos una sensación de confusión. Creo que todos los que vieron la conferencia y la escucharon quedaron un poco confundidos con lo que ahí se había querido expresar. Así que hoy en el bloque económico, porque tiene que ver mucho con el tema político, de economía, de transmitir lo que el Estado quiere hacer a sus ciudadanos, vamos a hablar justamente de esto, del tema comunicacional, y con un experto, con Miguel Antezana, que es profesor de SAN y además es experto en comunicación masiva. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo calificarías ayer la conferencia de prensa? A mí me pareció sobre todo la primera parte muy confusa porque se hablaba de estadísticas, se explicaba por qué se iban a tomar las medidas y luego el presidente dice muchas gracias y no había anunciado ni una sola. Y tuvo que venir de una pregunta de un periodista para que recién empiecen el detalle de la carnecita, de lo importante, ¿no? Sí, ciertamente que la conferencia de prensa de ayer de la Presidencia de la República no fue lo más adecuado. Se vio que hubo una serie de descoordinaciones que precisamente generaron al final un pésimo impacto al nivel de lo que es la comunicación de Palacio de Gobierno. Y yo creo que esto puede ser precisamente por dos circunstancias en particular. Una que pudiéramos tomar en cuenta es que quizás que el equipo no preparó adecuadamente la conferencia de prensa, lo cual también es una suposición, y digo suposición porque recordemos que la intervención anterior, que fue el discurso cuando él anunció la compra de las vacunas, fue un discurso muy sobrio, fue directo, fue objetivo. Por lo tanto, aquí esta segunda ocasión, digo, puede haber sido un problema de descoordinación. Y por otro lado, claro, también a su favor hay que decir que salían, ¿no?, de Consejo de Ministros, ¿no? Y de repente no hubo tiempo para coordinar quién iba a decir qué, en qué orden, y salieron a decirlo nomás. Que eso no quita el error, ¿no? Exactamente, a eso iba también. Hay que tomar en cuenta también el momento, ¿no? Hubo un Consejo de Ministros, hubo quizás la premura de anunciar los anuncios, de precisamente transmitirle a la población qué es lo que se estaba decidiendo, y quizás por esa premura no se tomó en cuenta, no se tomó en consideración el factor comunicacional, que es muy importante, porque no solamente basta transmitir el mensaje de manera rápida, sino que hay que transmitirlo de manera objetiva, de manera entendible para toda la población, y más aún cuando tienes periodistas en la sala, ¿no? Que es algo que también ha retomado el presidente y también hay que reconocérselo. Recordemos que en las ruedas de prensa de Vizcarra fue muy al inicio de la pandemia cuando estaban presentes los periodistas, pero que después de ahí fueron precisamente unos monólogos en la que el presidente hablaba, y al final admitió unas preguntas por WhatsApp que no necesariamente respondía a las inquietudes de la población. Entonces yo creo que en realidad es una experiencia, yo supongo con toda quizás seguridad que para la próxima no se va a repetir esto, porque mucha gente lo comentó y es evidente que hubo una serie de errores comunicacionales. Claro, y esto más allá de la anécdota es sumamente importante porque genera una reacción positiva o negativa dentro de la población misma, ¿no? No es cosa de broma. La estrategia comunicacional tiene que ser armada escrupulosamente para lograr los objetivos, porque si no, incluso se pueden obtener resultados totalmente adversos a lo que uno quería, lo que uno quería lograr. Es así, y tenemos que tomar en cuenta además una coyuntura que nos viene acompañando desde hace casi un año, que es la coyuntura de la pandemia, que es la coyuntura de la emergencia. Al estar en una coyuntura, por supuesto que a nivel comunicacional, hablando desde ese punto de vista, requerimos una serie de etapas que siempre se deben cumplir. Y en esta etapa de hacer una labor comunicacional, en este caso una conferencia de prensa, debe haber un periodo de planificación adecuado, debe tomarse en cuenta también el mensaje que se quiere decir y a quién se lo quiere dirigir, para que precisamente sobre la base de esos elementos es que se desarrolla una estrategia en particular. Si estamos hablando inclusive de una dignidad, de una alta autoridad, por supuesto también tenemos que tomar en cuenta cuáles son los mensajes que debe transmitir esta persona. Ahí vimos al presidente ayer acompañado de los ministros
Y también muchos se preguntaban qué papel cumplían algunos ministros que solamente estaban sentados. Ese tipo de elementos también tienen que tomarse en consideración, porque si finalmente lo que en comunicación no suma, finalmente resta. Y por eso es muy importante la etapa de la estrategia en comunicación. Y en general, Miguel, ¿cómo calificaría justamente la estrategia comunicacional que el Estado ha tenido, no digo este gobierno porque no llega ni a los 2 meses, durante toda la pandemia? Muchos han reclamado de que los mensajes no han llegado o ni siquiera se han estructurado de la mejor manera para conseguir justamente que la población esté informada y que cambie algunas actitudes, y más bien lo que ha habido en muchas etapas es desinformación y confusión. Desde mi punto de vista, durante el año 2020 no hemos visto una estrategia comunicacional de parte del Estado. ¿Por qué? Porque precisamente sobre la coyuntura de la emergencia se ha actuado de manera reactiva muchas veces. Inicialmente el presidente fue el que salió a dar la conferencia de prensa, en ese momento Vizcarra. Claro, ¿te acuerdas que salía a diario, no? Exactamente. En un principio. Y quizás había una conexión porque la gente en ese momento necesitaba información de manera diaria, precisa. Sin embargo, llegó un momento en que se perdió el rumbo de las conferencias de prensa, en que las conferencias ya no tenían un objetivo claro y la gente ya comenzó a cansarse. Si bien al inicio sintonizaba con el presidente, esperaba el mensaje del presidente al mediodía, llegó un momento que la gente ya se cansó, ya se hartó, porque entonces no habían novedades y sobre todo no habían resultados. Y eso es muy importante a nivel de lo que es la comunicación gubernamental. No se puede basar estrictamente o solamente en anuncios, sino que tiene que venir acompañado de acciones, de resultados. Y eso fue lo que le pasó al presidente Vizcarra, que él hacía mucho anuncio, pero los resultados decían completamente lo contrario. Veíamos cómo subían los contagios, veíamos cómo se demandaban mayor camas UCI y no había disponibilidad. Él decía que se iba a implementar una cantidad de hospitales, de camas, y no se veían los resultados de esas promesas que hacían los anuncios. Entonces, cuando no hay una relación directa entre lo que prometes, lo que anuncias, con lo que logras, entonces ahí comienza el descrédito y comienza a perderse esa conexión con la población. Como tú bien has dicho también, en el caso del presidente Sagasti, apenas tiene 2 meses, está precisamente intentando conectarse adecuadamente con la población. Hasta ahora en los intentos, digamos que está en el medio, ¿no? Porque quitando la conferencia de ayer, que ya sabemos cómo la hemos calificado, ha tenido también oportunidades de mostrarse alguna reacción rápidamente. Con el tema de las vacunas, por ejemplo, es un resultado concreto. Y cuando lleguen el primer lote de vacunas, eso seguramente va a fortalecer la imagen del gobierno, porque ya estamos viendo hechos, no solamente promesas, sino que resultados concretos. Perfecto. ¿Tú sientes que además del discurso del líder, del presidente o de los ministros, no ha habido una carencia de, por ejemplo, toda una estructura comunicacional que acompañe eso? Spots, afiches, dinámicas, intervenciones en barrios. ¿No crees que ha faltado un poco de eso también? Todo se ha centralizado en que el presidente, tú lo mencionabas bien al inicio de Vizcarra, diera solamente conferencias de prensa, pero como que faltaba lo otro, ¿no? Las otras patas de la mesa. Sí, cuando hablamos de estrategia comunicacional, y como decía al inicio, tenemos que considerar todos los públicos objetivos. Y en el caso peruano tenemos muchísimos públicos, no todos son de la misma forma, no los podemos catalogar en la misma canasta. Tenemos públicos jóvenes, públicos adultos, adultos mayores, en la costa, en la sierra, con conexión de internet, sin conexión de internet. Por lo tanto, deberíamos utilizar diferentes herramientas para transmitir mensajes. E inclusive, un mismo mensaje no puede ser transmitido de la misma manera, porque todos son receptores de distintas formas de los mismos mensajes. Entonces ahí tiene que diseñarse. Eso no implica que tenga que utilizarse necesariamente estrategias de publicidad. Eso es quizás ha sido una mala costumbre del sector público, creer que las estrategias de publicidad o de marketing tienen efecto en la población, cuando no es así. En el sector privado sí tiene efectos, porque el sector privado compite y lo que necesita es tener adeptos para generar demanda a sus productos. En el caso del sector público, no. El sector público ofrece servicios, tiene la obligación de darle servicio a la población, y por lo tanto lo que necesita más es informar a la población de cómo va a satisfacer esa necesidad.
Entonces, en la medida que también se detecten estas estrategias, estos mensajes, también es importante detectar los voceros. No necesariamente para todo tiene que salir el presidente, que es lo que pasó con Vizcarra, que llegó un momento en que se quemó. Para eso también tienes a los ministros en sus respectivas carteras, o inclusive poder utilizar la forma que se utiliza en otros países en la que tienes un vocero del Poder Ejecutivo, un vocero presidencial, que es el que se encarga de dar las informaciones adecuadas en el momento que se necesita. Porque el presidente tiene que estar despachando, tiene que estar coordinando y tiene que estar enfocado en labores mucho más importantes que estar constantemente intercambiando puntos de vista con la prensa. Sí, pues, y hace patente lo importante que es la comunicación política, los especialistas en comunicación política, en relaciones públicas, son especialidades que a veces, si bien están enmarcadas en lo que es la comunicación social, es como la medicina, ¿no? No es lo mismo un cardiólogo que un neurólogo, ¿no? Hay que tener la especialidad y a veces falta, y te lo digo a ti, pues que eres un especialista en este tema. Es correcto lo que dices. Precisamente muchas veces cuando tú tratas de tomar acciones o implantar estrategias que te sirven en el sector privado y lo mandas al sector público, no necesariamente te va a tener el mismo efecto. Inclusive ahora que estamos al inicio de la campaña electoral, se ve que algunas estrategias que se están aplicando a algunos partidos y candidatos resultan un boomerang. En vez de generar impacto en la gente, genera un impacto negativo. Porque precisamente no necesariamente el llamar la atención te genera imagen negativa. Hay una frase que es un mito, que es una leyenda que dice, no importa que hablen mal de ti, lo que importa es que hablen. Eso en el siglo XXI es completamente falso. Tú necesitas que hablen de ti, que hablen bien, porque cuando hablan mal, eso queda registrado en redes. Y si alguien te busca y lo primero que encuentra es eso, que hablaron mal de ti, entonces lo que te genera es una mala imagen. Entonces tenemos que, como tú bien dijiste, ubicar las especialidades comunicacionales dependiendo del caso, dependiendo la estrategia, dependiendo la persona y dependiendo inclusive del sector que hablamos, si es público o privado. Y ya que hablaste de la campaña, aprovecho tu presencia, saliéndome un poquito del tema específico de la comunicación gubernamental para preguntarte cómo ves que se van a estructurar estos últimos meses de campaña de cara al 11 de abril en una coyuntura tan especial como esta. Al haberse declarado que estamos prácticamente en la segunda ola de la pandemia, yo creo que va a ser en un 90-95% la campaña va a ser a través de los medios digitales. También, por supuesto, va a ser la presencia de la franja electoral, que tiene con recursos del Jurado Nacional de Elecciones para que haya presencia en los medios tradicionales, pero yo creo que básicamente la campaña se va a basar en los medios digitales. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar distanciamiento social, porque no podemos estar con los mítines tradicionales. Y eso va a obligar entonces que los mensajes que se transmiten en redes sociales se hilen de manera muy fina. Porque si bien los jóvenes van a tener el acceso directo y más rápido a estos mensajes, ellos a su vez se van a convertir en vehículos de comunicación que van a transmitir esos mensajes a las otras generaciones. Tú no puedes pretender, por ejemplo, que un adulto mayor esté pegado con un celular en la mano o que esté buscando... Además, la conectividad, la digitalización del país es bastante baja, ¿no? Exactamente. Entonces hay un grupo de personas que va a recurrir a la gente joven o que va a recurrir a los voceros, a los líderes de opinión que existen a nivel de redes sociales, que son perfiles completamente distintos a los líderes de opinión que teníamos en el siglo XX. Por lo tanto, aquí precisamente tiene que elaborarse una estrategia muy bien diseñada para que entonces los mensajes impacten de manera positiva. Porque así como las redes sociales te pueden poner en vitrina muy rápidamente, las redes sociales también te destruyen rápidamente y con sustento. Y eso es muy importante que tengan en cuenta los comandos de campaña. No es solamente estar ahí, sino hay que estar ahí y tener en la mente del elector y saber qué cosa le propones. Una cara bonita no va a vender en esta campaña. En esta campaña que estamos además en un entorno de crisis económica y de salud, lo que va a impactar verdaderamente es qué cosa le ofreces al elector. Perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, Miguel, por estar aquí con nosotros. Un gusto, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Miguel Antezana, comunicador político y además profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.